Buenos días a todos, muchas gracias a Cuca, a Ana, bueno, a toda la asociación, a todos los que la formáis por invitarnos, por darme esta oportunidad de compartir, de aprender con vosotros sobre todo. Bueno, paso a compartir pantalla porque como tengo 20 minutos no quiero extenderme más de lo que corresponde. Es verdad que para mí lo importante no es tanto lo que yo os voy a contar, sino a lo mejor lo que en el debate pueda surgir. Me lo he planteado un poco como esa reflexión, cuando me comentó Cuca, esa posibilidad de transmitir o dedicar este tiempo a educación inclusiva en tiempos de COVID, digo, vamos a intentar ver en qué situación estamos, de alguna manera poner los logros o lo que hemos podido aprender en el camino y un poco las metas a donde queremos llegar, qué es lo que no ha funcionado, qué podemos mejorar, que de alguna manera podamos centrar un camino que la asociación pueda transmitir, pues, qué cosas podemos cambiar y a la vez ser un poco el portavoz, la asociación que recoja que no ha funcionado, que no ha sido verdaderamente respuesta o que ha añadido más problemas a nuestros alumnos. Y por otra parte, que ha funcionado también desde compartir con los recursos que otras familias han podido eh, utilizar o poner en marcha. Cuando pensaba, digo, fíjate, educación inclusiva en tiempos de COVID. Es que la educación inclusiva la tenemos muy frágil, ¿no? Y lo que ha pasado en enfermedades raras ha sido precisamente lo que ahí se ve. O sea, el mazazo ha sido para todos, para todas las personas. La dificultad es que siendo el mismo martillo, la diferencia, estamos en eso. Seguimos. Si difícil era la educación inclusiva en general, en enfermedades raras se ha convertido en algo todavía más complicado. La fragilidad y la vulnerabilidad de todos los chicos y chicas en enfermedades raras se ha visto de alguna manera agrandada. Del confinamiento a la nueva normalidad. ¿Cómo? Me voy a fijar un poquito en ese paso. Cuando yo veía en la cuarentena insistentemente el resistiré, y veía cómo estaban funcionando y cómo nos transmitían las familias, incluso los docentes, cómo estaba resultando ese día a día, teniendo en cuenta que para nuestro grupo de chicos y chicas más vulnerables era mucho más complejo, yo me venía un poco eso, resistiré, o sea, cogiendo de la física esa resistencia a materiales, pues hay una tensión ejerciéndose sobre una serie de realidades, una serie de chicos y realmente en algunos casos ha sido positivo, ha habido cosas beneficiosas, pues bueno, ese es el aprendizaje a lo mejor que hemos sacado, ¿cuál es lo que ha funcionado? Bueno, yo pensaba, digo, voy a ponerme no solo en enfermedades raras, sino enfermedades raras dentro del grupo que acogéis vosotros como asociación. Digo, si pusiéramos en doble entrada esas necesidades, ¿qué ha cambiado el coronavirus, el SARS-CoV-2 en mi vuelta al cole? Antes de la crisis, antes del coronavirus, ¿cuáles eran mis problemas? ¿Qué necesitaba yo? ¿Qué hacíamos? Como profesionales, como familias, necesitábamos una información muy precisa a los centros, necesitábamos unas medidas que exigíamos ajustadas, necesitábamos una comunicación fluida, ágil, necesitábamos compromiso, sobre todo hacia la solución de problemas, y ahora en la crisis ha cambiado algo. Mi respuesta, mi reflexión, luego lo cambiaremos, realmente es la misma, pero con más intensidad. También seguimos necesitando información, pero ahora tiene que ser mucho más precisa y más clara. También necesitamos las mismas medidas, pero mucho más ajustadas. Las necesidades se han hecho más delicadas. Obliga a un respeto más escrupuloso de todas las medidas generales. La comunicación fluida y ágil, ahora sí que es verdad que es necesaria una respuesta rápida. Compromiso hacia la solución, o sea, real, que sea válida, sin añadir nuevos problemas, que nuestros chicos ya partimos de un nivel de problemas. Entonces, ¿qué ha cambiado? El SARS-CoV-2 y mi vuelta al centro educativo, tal vez es cuestión de intensidad. Pues las mismas necesidades están. Si nos ponemos a comparar respecto al resto de compañeros, mi vuelta al colegio,
un alumno con fiebre mediterránea familiar o cualquier síndrome autoinflamatorio, ¿hay diferencia? Bueno, mis compañeros necesitan medidas de protección, es un riesgo para todos, seguridad, confianza, control de estrés, esa acogida emocional. Y un alumno, pues, me hacía mi reflexión, que luego el debate le quiero... igual también con vuestras aportaciones, Rienat, dices, realmente yo necesito lo mismo que mis compañeros, pero con mucha más intensidad. Mi protección tiene que estar garantizada al 100%. O sea, lo voy a necesitar. Necesito mucha seguridad, mucha confianza y control de estrés. Si anterior yo necesitaba tener esos estresores controlados, ahora mucho más en esta situación. Entonces eso también es a tener en cuenta. Entonces decimos, ¿ha cambiado? Lo mismo, intensidad. ¿Qué necesito como alumno con este tipo de problema? Seguridad y confianza, pero lo que me parece importante es sentirlo y vivirlo. Y esto es un poco, si las familias que puedan estar en este momento, sí que haceros un poquito la reflexión. Yo he identificado ya no en síndromes autoinflamatorios, sino en general. La tensión de la familia se transmite a los chicos. Y por eso cuando pongo ahí sentirlo y vivirlo, o sea, sentir que hay seguridad y confianza, que mi vuelta al cole no me pone en peligro, en riesgo mayor y es un poco la gran pregunta. ¿Es segura la vuelta al cole? ¿Es posible en alumnos con enfermedades raras esa vuelta segura? La pregunta insistente cuando, en verano, incluso a final de curso, y al año que viene, mi hijo pones cualquier enfermedad rara. ¿Es un alumno de riesgo? ¿No es de riesgo? Ahí teníamos toda esa incertidumbre y en una autoinmune lo mismo, es de riesgo. Si echábamos mano a las revisiones, a las recomendaciones que nos encontramos en la Sociedad Española de Pediatría, está ahí, está enlazado, como os dejaré la presentación para que podáis verla. Y bueno, lo que más o menos nos viene a decir es que en todo este grupo de alumnos con enfermedades crónicas o condiciones de salud particulares, lo que pide es rigurosidad. Pues decía que es verdad que hablaríamos de intensidad de las medidas. Que realmente, como dice la presidenta, y todos tenemos muy claro, el riesgo cero no existe para nadie. Y como línea general, cuando habla estrictamente la Asociación Española de Pediatría de Enfermedades Raras, sí que nos hace esa observación, que esta interpretación de esas recomendaciones, fijaros, va a depender de los recursos disponibles, de la situación epidemiológica en la que esté la zona en que está la escuela. O sea, quiere decir que va a tener que ser tan a medida, tan caso individual, que no se puede hacer una recomendación válida. Cuando las familias recurrían a nosotros, y habrán recurrido, me figuro que también a la asociación, cuando recurre una familia preguntando, ¿es seguro? Está buscando un sí o un no, que somos incapaces ni siquiera desde las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. El riesgo va a depender de las complicaciones médicas que estén asociadas, que es lo que insiste en varios puntos esas recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría y valoración individual. Por eso a veces, incluso cuando el especialista que habitualmente, bueno, más que el especialista, el pediatra, se encuentra con la tesitura de hacer un informe y dice, claro, no soy el especialista tuyo, yo no puedo decir tampoco si sí o no, y es ese camino duro donde muchas familias se han encontrado. Luego me comentaréis en el debate si hay alguna experiencia, pero sí que nos han transmitido que esa decisión o esa posibilidad de acogerse a un problema de salud para evitar el riesgo ha sido un camino difícil para muchos. Y algunos están a fecha de hoy esperando una respuesta. Bueno, ahí tenéis las recomendaciones, que serían las generales. Revisando un poco lo que, por ejemplo, el Colegio Americano, pues, en general, cuando no hay una situación que divide los niveles de riesgo, de gravedad, moderado, leve, pues en general dices, vale, son iguales. O sea, como prevención no hay ninguna otra medida. La prevención va a ser la misma en el caso de poder asistir, de poder hacer escolarización presencial.
Tenemos algunos estudios que nos dicen que los niños de 0 a 9 años el contagio es bajo, no son unos niños de alto contagio, y estos eran estudios anteriores al inicio de nuestro curso escolar en España. Hasta fecha de hoy vemos que el número de aulas que se han tenido que confinar y han tenido que cerrar parcial o totalmente tampoco es muy alto comparado. Estamos hablando de un 0,64, un 1%. Lo que pasa es que da miedo cuando hablamos de cifras, a mí por lo menos me da miedo porque estamos, igual hoy estamos en un 1% y mañana podemos pasar a un 5%. Entonces, bueno, pues, pero a fecha de hoy ese es el dato que tendríamos para manejar. Es cierto que esos protocolos generales les ha transcrito, se han elaborado en cada comunidad autónoma a medida de su configuración. El detalle y la concreción de las medidas ha cambiado un poquito de unos a otros, unos muy detallados y otros menos. Sí que todos coinciden en establecer qué es lo que va a ser, cómo se configura un entorno escolar seguro, y la preferencia se respeta, la docencia presencial. Ese es como el hilo conductor por todas las recomendaciones que en general se ha hecho desde asociaciones, ya no solo colegios de pedagogos, asociaciones de pediatría. Digamos que es la tendencia, si se puede hacer en las máximas condiciones, siempre docencia presencial. Ha sido la que menos oportunidades hacía perder a los alumnos. Fijaros, cuando revisábamos, que hicimos una revisión de lo que había elaborado cada comunidad justo en fechas anteriores al inicio del curso, había algunas con un nivel, os he puesto el enlace de Murcia, porque era el nivel mayor de detalle que encontramos. Hace una adaptación de las medidas que tiene cada comunidad, aunque son las generales un poco similares en todas las comunidades, medidas de atención a la diversidad y cómo iban a afectar a los alumnos en la incorporación, en la vuelta a las aulas con el coronavirus. Y en caso de alumnos con enfermedad rara, hace un listado de qué condiciones, qué enfermedades podrían acogerse a una de las medidas, que es la atención a domicilio. Y establece además de qué manera se hace esa atención a domicilio. No solo para quién, no solo con qué condiciones y qué requisitos, sino de qué manera, que va a ser siempre telemática. Otras hacen, bueno, pues se tendrá en cuenta, se considerará o se hará atención a domicilio, pero no establece el cómo, ¿no? En todos los protocolos encontramos planes de contingencia en escenarios posibles y se pareja las tres posibilidades. Dice, vale, primero lo presencial. Podemos tener necesidad a lo mejor de combinar ambas o pasar a lo telemático. Pero es como una declaración de principios, pero luego el desarrollo es lo que a lo mejor es donde os decía que hay distinta entre una comunidad a otra. Casi siempre estamos partiendo del aprendizaje del último curso escolar, cómo funcionó en el apartado en el que estuvimos con esa atención telemática a distancia, usando ya no solo la imaginación y la rápida respuesta de todos los docentes y de las familias, sino bueno, pues, el aprendizaje forzado a marchas forzadas de tecnología, y hay en ese camino quien se quedó fuera. Por eso decía yo, la inclusión educativa es la parte débil, es lo que más se ha resentido durante esta época. Algunos cambios que en las medidas que hasta ahora se venían adoptando en atención a la diversidad, por ejemplo, en relación al coronavirus, ha obligado en cuanto a la escolarización combinada, en la que permite a los alumnos mantener una doble escolarización, un centro más específico y un centro ordinario, para evitar compartir centro. Muchas comunidades, prácticamente, en concreto es de Cantabria, pero coincide con muchas comunidades, han obligado, otras no, otras han mantenido esa posibilidad de respetar la escolarización combinada, y otros en cambio obligan a decidir por un solo centro, con lo cual es una
pérdida, de una marcha atrás. Lo que pasa es que es, como digo yo, es ese equilibrio en el que, bueno, algo pierdes a cuenta de algo. Cada comunidad o cada, por una decisión que toma la familia, luego qué centro quiere, decisión de la comunidad, decisión administrativa, decisión política, decisión de la familia. Yo no estoy tampoco muy de acuerdo de que no podamos al 100% mantener esa explotación segura manteniendo la combinada, pero bueno. Otro punto donde también se ha resentido en casi todas las comunidades es los apoyos que venían haciendo los profesionales de pedagogía terapéutica, lo que tradicionalmente llamamos PTs, y los ALs, los profesores de audición y lenguaje. Esos apoyos, el no poder agrupar niños de distintos grupos, no poder pasar de un aula a otra, ha obligado a plantearlo de otra manera. En eso, así como os he dicho que la combinada podíamos haber estudiado fórmulas de seguridad, en esta dices, oh, pues tiene su parte positiva. Yo ahí esa no la enjuicio. El dotar al tutor de más recursos, el organizar de otra manera los apoyos y no hacer el apoyo siempre fuera de aula, me parece que puede tener su ventaja. La atención a domicilio ha tenido también sus coletillas y sus letras pequeñas en relación al coronavirus. Tradicionalmente la ayuda a domicilio se hace con un docente que se desplaza al domicilio del alumno y en muchas comunidades esta atención se va a hacer a distancia al 100%, o de forma telemática, o bien en todas las edades o bien a partir de secundaria. Demás. Todas las medidas que podamos exigir, y más aún en nuestros chicos, lo que sí que pondría yo dos requisitos: flexibilidad y agilidad. Flexibilidad porque no podemos tener contemplados en enfermedades raras esas necesidades. Tenemos un sistema que responde a la necesidad media, pero cuando tenemos casos tan extraordinarios o tan complejos e individuales, la flexibilidad de un centro que responda a lo que va surgiendo, y la agilidad, que no llegue al final de curso y estoy todavía esperando la solución. Cuca, me dices cómo voy de tiempo, si cuando me quede un poquito. Yo os decía antes que en algunas medidas estaba de acuerdo, otras menos, porque yo trataba de ver siempre un poco cuando leía las medidas que se ponían, los beneficios que podían aportar a los alumnos. La presencialidad, desde luego, el compartir, el convivir es lo que te va a enseñar. En la presencialidad yo veía sus ventajas. El grupo burbuja, que se estableció como garantía en determinadas edades, y mantener ese grupito pequeño, siempre los mismos, va a ayudar a que los niños se conozcan, a que se ubiquen más y se identifiquen con ese grupo de compañeros. O sea, es más fácil que se sientan parte de ese grupo. El apoyo dentro de aula, que os decía antes de los PTs, el no sacar al niño, tenemos que hacer esa reflexión. Muchas veces el niño que sale a apoyo fuera de aula es de apoyo. Sale a apoyo, es una etiqueta que sin darnos cuenta extendemos a la valoración del resto de compañeros. El hecho de ir día a día, y como cada niño tiene que hacerse responsable de su autocuidado, pues mejor manera de practicarlo. En la no presencialidad, ¿qué ventajas tendríamos? Pues, por supuesto, el riesgo, al controlar la exposición, el riesgo se minimiza. Desarrollamos hábitos de trabajo. El alumno, el muchacho que tiene que quedarse en casa, va a hacer un aprendizaje de organización de tiempos y de fuerza de voluntad extraordinaria. Responsabilidad de los alumnos, los estímulos que pueden ser disruptivos en aula desaparecen, pero bueno, es como decía antes, un pro y un contra. Una balanza con un difícil equilibrio, en el que sabemos que el riesgo cero no existe, que nos queda como recurso, en principio, las lecturas a veces en prensa son un poco desestabilizadoras. Si queremos decidir con racionalidad, serían las fuentes, tener mucho cuidado donde cogemos la información, decidir en base a evidencias. El miedo nos puede dejar engañar.
hay síndromes y estoy acordándome ahora de 2 familias en concreto que llamaron y en la conversación traduces. Por lo que me estás contando, el centro es seguro, por lo que me estás contando y por las evidencias y de los informes que me traes, no hay un riesgo medible, real, sino que es el miedo de lo que crees, de lo que... pero no hay una evidencia de que en este nivel de afectación de tu hijo tenga que quedarse en casa. Y entonces había iniciado una pelea sin haber hecho, y dices, vale, ¿qué evidencia tienes que este determinado, no era un autoinflamatorio, pero era una enfermedad rara? Entonces había hecho esa extensión. Por el hecho de ser una enfermedad rara, mi hijo es un alumno de riesgo, o no hagamos falsas interpretaciones de las frases. Para equilibrar esa balanza, si capacitamos en autoprotección y responsabilidad a nuestros hijos, ellos tenemos que transmitir que no somos nosotros los que tenemos tenemos el deber de protegerles, pero ellos son los que tienen que poner en marcha las medidas de autoprotección y responsabilidad de prevención. Y una máxima, el derecho a la educación, que esto también transmito muchas veces a las familias, que no es nuestro como padres, que ese derecho, el derecho en realidad es de los hijos. Bueno, las pautas que tenemos, como hemos dicho antes, que serían las comunes para todos, pero como decía yo al principio, con más intensidad. Otra forma de prevenir no tenemos. En este punto en el que, por mi parte, no sé si de tiempo tengo mucho más, no sé a qué hora he empezado, veo que es... Vale, gracias, Ana. En este punto dices, vale, el recorrido que he hecho es, el miedo es libre para todos. El miedo es el peor consejero. Las noticias también son consejeras. Ahora, en la evolución que estamos teniendo, es un mal informador. El único que nos puede realmente servir es el especialista, el que sigue nuestro caso, sea nuestro hijo o ya en los adolescentes y jóvenes, que veo que esta jornada va más orientada a ellos, es el que te va a dar un poquito la realidad de hasta qué punto tú eres más de riesgo o no, hasta qué punto puedes tener complicaciones. Ahora tenemos más experiencia, ha habido más casos. Al inicio partíamos de que no teníamos número suficiente de qué personas con determinadas condiciones de salud había pasado el coronavirus por ellas. Eso también va a dar una mayor tranquilidad. Digo que el miedo no nos puede bloquear, que hay familias que empiezan una lucha por conseguir que sus hijos no vayan al colegio, ya no solo por miedo en el caso de hijos que tengan una enfermedad rara, sino porque puedan ser el vehículo de contagio o llegar al domicilio con una dificultad añadida al problema de salud que puede haber en la casa, sea una persona mayor, sea un adulto también con una enfermedad rara que pueda ser de riesgo. El que oigamos que de una enfermedad rara se puede convertir en un doble riesgo para el coronavirus es una conclusión, un razonamiento muy simple, muy simplista, que no sería buen consejero. Entonces, mi consejo, pues en cada uno de los casos, el único que nos va a poder orientar es el especialista. Me vais a decir, claro, pero es que no consigo, como me decía esa mamá, y es que mi pediatra no me dice, consigue ir al especialista y el especialista no le dice, es que no me dice. Pero realmente estoy hablando de un caso en el que no era una situación de riesgo. Entonces, no nos empeñemos en batallas también imposibles si no es necesario. Cuando realmente el niño es de riesgo, son los primeros interesados, los médicos, los especialistas. Esa confianza yo creo que a las familias también es necesario transmitirla. Si un especialista nos ha dicho que no es de riesgo, tenemos que seguir igual que todos las mismas medidas, como decía yo, la necesidad es la misma, tal vez la intensidad mayor, pero fiémonos. Y yo lo que he visto, los malos ratos de las familias, precisamente, muchas veces por eso. Las medidas que se han creado son las que hay. Veremos a ver si a lo mejor se podían desarrollar de otra manera, pero esas yo creo que nos pueden servir, esas medidas de respuesta de protección. En los casos en los que hay necesidad extrema
de no presencialidad, necesidad de no acudir al colegio porque realmente es un alumno de riesgo. Ojo, en muchos casos, como pasa en los síndromes autoinflamatorios, sabemos que no va a ser durante todo el curso, puede surgir en cualquier momento del curso. Tener flexible el sistema, por eso exigimos flexibilidad y agilidad. Pero eso lo hemos exigido antes del coronavirus también, porque queríamos también esa respuesta. Lo que tal vez, si hacemos una reflexión, fíjate, yo cuando miraba un poquito la situación de vuestros chicos y digo, yo creo que ha venido bien, porque en una media, cada caso luego es particular, pero es un aprendizaje. Todo lo que hemos acelerado el funcionamiento telemático de la enseñanza a distancia va a venir bien, para que de una forma puntual, como va a pasar, yo espero que sea pronto, pero cuando esto ya solo sea un mal recuerdo, va a ser mucho más rápido. Cuando hay un brote, un muchacho está en secundaria, recién iniciado secundaria con toda su ilusión del mundo y tiene que dejar de asistir a clase. Que tenga ya el colegio la solución, que ya lo ha practicado, que además tiene la respuesta rápida. En eso lo veo una ventaja. O sea, ha sido duro, es un mazazo, como os ponía al principio la imagen, siempre el más vulnerable es el que antes cruje, pero hemos aprendido de eso. Entonces el resistiré, esa fuerza esa resistencia de materiales que en la segunda diapo ponía, es lo que nos ha enseñado. Y yo creo que hemos ganado en eso. Yo me quedo con esa parte positiva. Por una parte, insistir en que confiemos en la opinión del especialista. Si nos dice que no son de riesgo mi hijo, es verdad, no voy a ser yo quien lo contradiga ni le cargue, que yo transmito también más carga a mi hijo, y es lo que no conviene tampoco, y que hemos aprendido y que luego va a ser la respuesta más rápida. Espero que, bueno, pues si hay alguna familia o alguno de los chicos, su realidad individual, caso a caso, y bueno, pues cualquier otra consulta, os he puesto ahí ya no solo el correo, sino la página web del centro, que también a veces de la experiencia de otras familias, incluso soluciones de otras comunidades, que cuando yo veía los protocolos, digo, no es que no se pueda hacer lo de una comunidad en otra, sino que no se ha recogido de esa manera, pero se puede establecer métodos y además la autonomía que cada centro educativo tiene es suficiente como para que si los recursos que ahora se están desarrollando se disponen, se pueda dar soluciones aunque no estén en la norma global recogidos en los protocolos. Vale. Nuevamente gracias por vuestra atención y por mi parte nada más.